Espero que se vea bien. Dame la mano. Hola, eh, hace, hace mucho que no me conectaba, o sea, hace mucho que no grababa un video y era porque, bueno, aquí arreglaron mi pieza, entonces tuve que como cambiarme y aparte me costó mucho como organizarme dentro del semestre, entonces no podía volver no podía como grabar videos. No sé, aparte me costó como un poco organizarme en mi semestre. Entonces, eso. Y había visto que le había gustado harto mis otros videos. Entonces decidí como entrar un poco en este formato, que es como hacer un blog, donde mostrar un poquito cómo sobrevivo estudiando en cuarentena todavía. Bueno, en realidad ahora estoy terminando mi semestre y estoy como ya dando los últimos ramos y ya después empiezo el internado. Así que estoy como en eso. Igual ya estoy como intentando como volver a estudiar bastante porque al principio como que estudiaba, estaba súper organizado y todo, pero después ya como que me cansé, no sé. Entonces ahora como que me dije, no, tengo que hacerlo, tengo que volver a mis hábitos, tengo que hacerlo. También me he preguntado como mi método de estudio y yo en verdad he pasado por muchos métodos de estudio pero ahora yo estudio como por la forma Pomodoro, que es como la que más me acomoda a mí, porque como hacerme la idea de estudiar 3 horas diarias, entonces como 3 horas de seguido, no, para mí es mucho, entonces uno le puede poner música de fondo, no puede poner nada, no sé. Tengo que leer, así que me acompaña. Esa es la música que suena cuando termino los 25 minutos. Entonces ahí me corresponden mis 5 minutos de descanso. Entonces ahora me quedan unos minutitos de descanso y ahí después sigo. En un rato más, como no me acuerdo de qué hora empieza, pero en un rato más nos dividimos por grupos y tenemos que presentar un caso clínico que nos designaron. Que ahí nos dieron unas imágenes para resonancia magnética que teníamos que evaluarla y en fin. Entonces terminamos ese trabajo anoche. Espero que nos vaya bien. Después tengo clase creo que como a las 6. Y antes de ahí entonces voy a tener como un bloque para poder estudiar más, como esto. Lo que pasa es que me puse como un poco ansioso creo. Entonces me puse como desde ya a estudiar para el internado, porque igual me siento débil en algunas cosas. Bueno, yo creo que en realidad todo le pasa que siempre nos sentimos débiles para el internado. Pero lo bueno es que igual antes del internado tengo como unas semanas de vacaciones, entonces igual también voy a aprovechar de poder estudiar antes de la primera área. Tengo que volver a retomar como mi hábito porque estoy demasiado flojo. Pero vamos que se puede. Espero que se vea bien. ¿Cómo están con sus cámaras? No veo ninguna encendida. ¿La pueden encender en estos momentos? Esto es un momento histórico. Esto es un momento... No te taller. Ya, estoy emocionado, ya. Bueno, les doy alguna pregunta, sí. ¿No? Ya, entonces... Apagué la cámara, así que yo soy el grupo 3. Bueno, la resonancia de rodilla es uno de los exámenes más frecuentes en resonancia magnética. Se utiliza esta bobina envolvente o... Que tiene secuencia turbo-espineco potenciada en DP bajo nuestro criterio, pero consideramos que igual hubo ciertas variaciones en cuanto al TR y al TR largo y TR corto, que es lo que correspondería a una Entonces se pueden observar zonas que poseen derrame articular y edema a nivel del malleolo lateral. 15 segundos se pasaron, pero no pasa nada. Bueno, felicitaciones, volvemos. Este es el tercer caso. Tenía miedo un poco porque pensé que no se había podido grabar la presentación porque había muerto el celular, no sé qué pasó con la cámara después del celular. Ahora viene la clase de TAC. También necesitan una cierta expertise para poder ver estos estudios.
Bueno, ya acabo de terminar la clase de tag, fue o sea, no duró tanto, pero fue, no sé si no sé por qué, pero el profe como que habló mucho, creo que es por el partido de Chile, no sé. Las 7:12, tomé 11 mientras estaba en clase, voy a estudiar creo como hasta las 9. Llegó una visitante. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Dame la mano. Fui a cenar y estuve con mi mamá un rato y ahora volví a subir y tengo que seguir estudiando. Yo me dije a mí mismo que iba a estudiar sí o sí hoy por lo menos retroperitoneo. Y me faltan todavía esos 3 temas: vaso, tracto gastrointestinal y retroperitoneo. No me acuesto hasta que los vea todos. En realidad también me han preguntado mucho por mi método de estudio y realmente yo lo que hago es más como cómo es para que me quede todo en el cerebro, y es haciendo un resumen así como así, cuando colores y eso, para que como que soy muy visual, entonces de esa forma se mantiene todo. Hace mucho frío. Leí un poco en la mañana, pero no tanto. Ahora hay que continuar. Y bueno, mi día se acabó. E igual estoy sintiendo que ya estoy por lo menos estudiando cada día un poquito más, así que igual es bueno. Aún sigo como medio cansado todavía. Pero igual yo creo que es normal si llevamos cuánto tiempo encerrados. Mañana continuamos. Se olvidó de serio y tal vez hasta del amor y empezó
Ahora en la mañana me puse a ver más que todo me organicé como lo que tengo esta semana, que en realidad son hartas cosas. Y ya terminé como una de las cosas que ya quería hacer, avancé en eso, menos mal. Pero por lo menos tengo que transcribir 2 clases, o sea, tengo que escuchar y transcribir 2 clases. Con un amigo tenemos que hacer una presentación para anatomía. Entonces hay que avanzar en eso. Presentamos el miércoles y aún nos falta el Power, tenemos harto avanzado, pero nos falta como una ordenar la información. En casos clínicos tenemos que hacer el informe del caso clínico final y es en formato paper. El viernes de la próxima semana tengo una pasantía porque nuestros profesores como que se consiguieron una pasantía para nosotros en donde trabajan ellos. Entonces igual quiero estudiar para eso. Y aparte que la semana subsiguiente tengo por lo menos 2 solemnes. También este miércoles yo doy una prueba recuperativa porque yo falté a una prueba al principio de año porque tuve problemas médicos. Y por lo menos en mi universidad la regla es que se hay que dar una prueba recuperativa como que incluye toda la materia. Es como un tipo de examen. Y con esa prueba como que se reemplaza esa nota que falta. Entonces también tengo que estudiar para eso. Una de las cosas que hago para entretenerme, veo los videos de Auronplay cuando juega con sus amigos en Among Us, o me río mucho. ¿Viste la entrevista a Messi? ¿Viste la entrevista a Messi? Dijo que le iban a echar a Mario. Messi declaró que Mario a la puta calle. ¿No lo viste ayer? ¡Mi compañero, di algo! ¡Defiéndeme, gilipollas! ¡Como Auronplay! ¡Coño! Son las 9. Estaba cenando y se me había olvidado por completo que tenía reunión de jefes de área del preuniversitario, donde hago clases. Estaba muy concentrado estudiando. Ahora estoy entrando. Hola, Lolo, estaba comentando de que el viernes 9... Tendríamos que nosotros buscar sus preguntas. Así como de PDT, como incluyendo solamente... Puta, se cortó la luz aquí. Solo... Ya. Así Hasta que... la Marti está indignado, que un helado. Ciencia, ¿estás seguro que eres de ciencia? Y ahí Ya, me fui en bola demasiado. Y ya son las 4, después de como casi las 4:30, así que me voy a acostar. Y lo más probable es que mañana me levante tarde por lo mismo. Pero lo bueno es que avancé mucho, así que me siento orgulloso de mí. No sé qué me pasa, pero ustedes, cuando estaba como en los primeros años de la carrera, como que yo siempre estudiaba en la noche y podía como estudiar en la noche hasta cierta hora porque sabía que otro día me podía levantar tarde. O ahora desde la cuarentena, desde el año pasado, que no puedo. No sé, no puedo despertar después de las 9, después de las 10. Y por más tarde que me acueste. Igual estoy orgulloso de mí. Anoche estudié harto. Estaba pensando que como en 2-3 semanas más termino todos los ramos teóricos de la carrera. Wow. Y soy oficialmente interno. Igual estoy un poco nervioso por lo mismo. O sea, siempre uno siente, por lo menos yo pienso así, que siempre uno siente que le falta, como que no sabe todo. Como no sé si lo dije, pero el miércoles en la presentación que dije, Donato, presentamos de accidente cerebrovascular isquémico, donde tenemos que enfocarlo en resonancia magnética y tomografía computada. Entonces, tengo que terminar bien eso porque aún nos falta.
Oh, necesito motivación para seguir. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Por qué lloras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué saltaste? Ya. Hoy día procrastiné toda la mañana. No toda la mañana, es igual hice cosas, pero después ya me relajé y me acosté. Hoy día, bueno, en la mañana tuve una reunión, pues leí un poco, ya me cansé y me relajé un rato. Lo que pasa es que tengo un cargo con el centro de estudiantes de la carrera, entonces ahora a las 3 tengo un consejo que es con la decana de la facultad y con otros directores de la carrera. Hoy día sí o sí tengo que terminar el seminario, o sea, porque como aprendérmelo y tengo que afinar los últimos detalles para la prueba de datos de mañana también. Después a las 7 doy clases, que en realidad hoy día va a ser como solamente un bloque de dudas porque ya se pasaron las clases, como todo el contenido, así que hoy día va a ser como de dudas. Hoy hay que terminar el paper de casos clínicos que aún no lo terminamos, pero hoy día vamos a tener que hacer todo eso. No lo había grabado ningún día, pero ahora voy a alimentar a mis animales de arriba. ¿Qué está yendo, guatón? ¿Qué pasó? Terminé de darle comida a los animales. Yo me había dicho a mí mismo que como que iba a sacar todos los días el auto de la casa, que yo aprendí con auto mecánico, pero a conducir, y saqué la licencia y todo, pero después como que acá en la casa solamente había auto automático. Entonces ahora como hay auto mecánico, como que quiero aprender a conducirlo, porque así igual como no olvidarme de eso y así como que me relaja igual un poco, salir de la casa un rato, salir de la cuarentena, del encierro un rato, aunque sea conducir. De hecho es una práctica que lo hacía todos los días, pero ahora como que justo los días que me he grabado no lo he hecho. Rayos. ¡Upa! ¡Sonó! Es que acá lamentablemente el camino no es muy bueno, entonces como que tengo que andar lento y los lomos de toro son un poco grandes. ¡Upa! Volvió a sonar, ¿viste? Entonces hay que tener cuidado. Aquí siempre saludamos a todos. Es como el gran cambio de Santiago Centro con acá, que acá como que todos se saludan. Lo bueno es que acá es como el mejor lugar para aprender a conducir, la verdad, porque como el camino en verdad no es muy bueno, entonces ayuda a... Ya después cuando estoy como en un camino pavimentado, porque acá estoy puro camino de tierra, como ya estoy en camino pavimentado, como ya estoy como en la civilización, es más fácil para mí conducir. ¿Qué pasó? Tu mamá se fue a cagar y se va con la puerta. No, porque yo no me preocupo. No, porque estaba la puerta cerrada. Como lo que pasa es que mi alumno como que mientras esperan antes de comenzar la clase, les puse como en esta la reproducción de sus canciones favoritas, entonces como que antes de música de espera, como que suenan sus canciones.
Se los dejé así por mientras porque aún no llegan todos, así que voy a esperar mientras voy a leer un rato. El sodio, si se acuerdan, normalmente solamente tiene un electrón de valencia, porque sea así. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener ahora? Me levanté temprano y me puse a leer para la prueba de hoy. Entonces como que estaba un poco nervioso, entonces no era. La prueba que es a las 2, así que igual me siento ya un poco preparado. Anoche avanzamos harto en el informe de casos clínicos, entonces igual menos mal ya no estoy tan estresado por eso. Ahora voy a continuar en el seminario. Los brazos y las piernas, para más el peso cuando sobre la cama. Porque ya andaba con las piernas vacías. Así se suelen dividir esta accidente cerebrovascular en dos causas. La primera, por causas hemorrágicas, y la segunda, por causas isquémicas. En el caso Terminé la presentación de anato. Dicen que bien, pero yo no, como que no quedé muy conforme. Como nos pasamos igual en el tiempo, que estuvieron mal algunas cosas. Algunas cosas que según yo estaban bien, pero estaban malas. O no sé si soy muy como autocrítico conmigo mismo, no sé. Pero por lo menos ya terminé eso. Son como las 8 y algo más o menos. Pero ya es momento de parar, creo yo. Así que yo creo que ahora voy a cenar y más tarde voy a ponerme a estudiar para la pasantía del viernes. Así que tengo hoy día, mañana, igual tengo 2 días como para terminar de leer, así que aún hay tiempo. Poquito, pero hay algo todavía. Espero que les haya gustado este formato, que sinceramente en realidad no creo, no tiene mucho. Vivir, estudiar, comer, dormir y igual salir un rato, despejarme en el encierro. Pero bueno, ni siquiera puedo entrenar, que igual a mí me gusta hacer ejercicio, pero no puedo por el tema de la pandemia, como entrenar en lugar específico donde lo hacía antes, pero espero que se pueda hacer prontamente. Y nada, pues la idea igual es intentar sobrellevar esta pandemia, que ya hace harto rato ya estamos, de la mejor forma posible. Espero que les haya gustado y nada, pues esperemos que todo esto termine luego. Nos vemos en el próximo video, que ojalá les haya gustado para hacer el próximo. Cuídense, espero que estén bien sanos y sanas en sus casas y nada, nos vemos.